Este programa es una producción de Se Habla Media. En Seattle Credit Union compartimos sus valores. Creemos en la fuerza de la comunidad, en la diversidad y en crear soluciones financieras que realmente funcionen para usted. Aquí todos son bienvenidos, sin importar su historia o su idioma. Ofrecemos cuentas para su nuevo comienzo, opciones de préstamos y atención en español porque entendemos sus necesidades. Somos diversos, inclusivos y comprometidos con su éxito. Seattle Credit Union. Estamos aquí para usted. Visite seattlecu.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Jaime Méndez en Se Habla Podcast, acompañado de Diana Oliveros, en un episodio más de este podcast que hacemos todos los sábados. Sale en Univisión. Si nos están viendo tempranito en la mañana el sábado en Univisión, felicidades por despertarse tan temprano el sábado. Y si no, en redes sociales los domingos. A cualquier hora. ¿Te imaginas tú ser así un idolazo y tener estatuas en todos lados y todo el mundo quiere tener un cuadro con tu cara pintado de 1000 formas y todo esto? Calles con tu nombre, calles con estatuas en plazas públicas, puentes y parques con tu nombre, y de un día para otro, literalmente de un día para otro, todo el mundo tapando los cuadros, escondiendo las cosas, poniéndole una caja encima de la estatua tuya. Bienvenido al mundo de César Chávez o a la memoria de César Chávez hoy día. Y lo decimos como chiste porque es medio gracioso en cierto modo, pero es que esto sucede cada vez más. Ídolos que están en la cima de la fama, que son inmortalizados de muchas maneras y todo esto, de un día para otro se descubre que pues el tipo no era tan santo como lo creían, ni era tan héroe como lo creían, o no era, digamos, tan buena persona como lo creíamos. Justo hoy vamos a estar platicando de este y otros ejemplos de ídolos que se nos han caído. Y que realmente pues implica un cambio de perspectiva para mucha gente. Pero también vamos a platicar un poco sobre qué significa eso y qué dice de nosotros como sociedad, ¿no? De este tema de la cultura de cancelación en estos días, pero también pues de muchas conductas y muchos aspectos que durante años a mucha gente le han parecido normales, o si no normales se hacen de la vista gorda, y no es sino hasta que salen a la luz que bueno, todo el mundo nos empezamos a cuestionar y a distanciarnos de ciertas personas precisamente por eso. Yo me voy a ir un poquito, para comenzar a hablar de muchas de esas cosas, a cuando somos niños y vemos los libros de historia, y los libros de historia, como dice pues un dicho muy acertado además, la historia la escriben los que ganaron, ¿no? Los ganadores. Sí. Los perdedores no escriben los libros de historia que dicen cómo estuvo la batalla. Entonces, pues el ganador siempre quiere poner a su héroe, que es el que fue el que conquistó, el que liberó, el que luchó la batalla y todo eso. Pero si suscribiera al perdedor, de pronto diría, no, ese tipo en realidad lo que hizo fue que mató un montón de gente, o que era dueño de muchos esclavos, como por ahí algunos personajes de la historia, y no era así tan liberador como todos dicen, que el que descubrió América en realidad no la descubrió, sino que trajo un montón de enfermedades, un montón de cosas, ¿no? Y que andaba perdido y todo, ese tipo de cosas, pero la historia nunca, un libro de historia nunca te va a contar esa parte, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a leer sus propias versiones de la historia, no sus propias, sino uno escoge Versiones qué leer, alternativas. versiones alternativas, otros historiadores que no son los que escriben los libros de historia académicos, que a propósito esos libros de historia pues son, digamos, regulados por los gobiernos. Generalmente el gobierno Los dice, libros de texto, ¿no? si queremos que el chico en el primer año aprenda de historia de su país, estos son los héroes que le tienen que poner, y estos son los libros que todos los colegios tienen que tener. Seguramente que todos ustedes se acordarán de esos famosos libros de historia, ¿no? Así con su heroico, para nosotros el Simón Bolívar, así el libertador, que además se veía muy alto y era bien chiquito. Nosotros era Miguel Hidalgo, no me acuerdo de qué grado era el libro de historia, no sé, de cuarto grado, una cosa así, que en la portada era un mural muy famoso que hay de Miguel Hidalgo, y ahí sale Sí. el padre de la patria. Y atención, no estamos diciendo que ellos no fueron en realidad héroes en su momento, porque pues sí, o sea, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo hicieron muchas cosas y liberaron, ¿no?, a nuestros países del yugo, de la conquista española, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no decimos que no lo son, pero recientemente hay formas un poco más científicas, más fáciles de comprobar que esa persona realmente no era, como decimos al principio, no era el santo. Sí. Ni era del todo tan buena persona, ni se portaba bien, ni era tan limpio. Y ahorita estaba pensando como que los historiadores y los periodistas tienen esas como en común, ¿no? O sea, un historiador trabaja con sucesos que ya pasaron,
pero pues técnicamente tienen una obligación de hacer investigaciones de manera que puedan contar sobre lo que hay evidencia, ¿no? O sea, no un historiador Exacto. no debería inventarse lo que sucedió y los libros de historia no deberían de contar historias inventadas, que bueno, sucede con Sí, mucha frecuencia, sí, ¿no? Pero o sea, los periodistas es como lo mismo, pero en tiempo real, ¿no? O sea, tú no correcto. puedes hablar y asegurar que algo pasó cuando no has hecho investigación, cuando no lo has verificado, cuando no has visto todas las partes, Claro. etcétera. Claro, sí, diferente, ¿no? Porque Ujú. el periodista tiene la oportunidad en la mayoría de los casos de verificar, ¿no? Sí, Tenemos sí, la sí. oportunidad de decir, oye, que no sé qué, algo pasó, que se cayó un puente y se murieron 50 personas. Uno puede ir a mirar a ver si el puente realmente se Sí, cayó y sí. no puede decir si puede llamar al hospital y preguntar si 50 personas se murieron. Hay formas, pero cuando esto pasó en, no sé, 1732, ¿no? Entonces, ¿realmente George Washington sí sentía a todos esos esclavos? Vamos a ver si lo vamos a Ujú. verificar. Y los torturaba, ¿será verdad o será mentira? Y tenía sexo con las esclavas, ¿será verdad? Muy, muy difícil para el historiador, pero bueno, hay gente que es buena para hacer todo ese tipo de investigación y sacar su mejor conclusión. A propósito, este ejemplo lo estoy dando porque eso es uno de los héroes, ¿no? George Washington, el primer presidente, como tal vez el padre de la patria de los Estados Unidos, pues era dueño de esclavos, ¿no? Y aunque Sí. sí, pues siempre es considerada la película de George Washington, a propósito, espectacular, se la recomiendo, pues sí habla de que era un tipo muy bueno, que tenía, pues, o sea, una mentalidad yo creo que muy progresiva para su época, eh, pues tenía esclavos, ¿no? Pues también era un personaje de su época, ¿no? Sí, 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 Finalmente, sí. que después la esclavitud, bueno, fue afortunadamente abolida, y bueno, los tratos inhumanos como la tortura, pues también son duramente castigados, pero eso no quiere decir que él no los hiciera, ¿no? Sí, En el ni caso tampoco quiere decir que lo hiciera, solamente estamos diciendo que hay gente que lo acusa de que eso, hay gente que no lo considera un ídolo tal cual. En los libros de historia lo sí, ponen. sí, sí, sí. En el caso de Miguel Hidalgo, pues, de México, también hay muchos que dicen que, pues, si bien era sacerdote, tenía parejas, que por ahí hasta tenía hijos, lo mismo Morelos, que también es otro de los Ujú. grandes ídolos y héroes de la patria. Y así a lo largo de los años sucede, ¿no? Recientemente, pues, el caso de César Chávez ha sido uno de de los que más han impactado especialmente a la comunidad latina, porque, bueno, César Chávez fue una figura emblemática de los derechos civiles en Estados Unidos y particularmente luchando por los derechos de los campesinos y de los trabajadores agrícolas. Bueno, es básicamente lo mismo. Ujú. De la mano de Dolores Huerta y otras personas, ¿no? Porque también habría que decir que en estas causas no son de una sola persona, ¿no? Ujú. Una sola persona es imposible que logre tantas cosas. Obviamente sí hay gente que destaca, pero siempre tienen un equipo detrás, siempre hay gente que los está ayudando. Y bueno, recientemente que hablamos con Dolores Huerta, resulta evidente que sin Dolores Huerta no se hubiera podido lograr todo lo que se logró en materia de derechos de los campesinos, Y ¿no? no me canso de repetir que la famosa frase que es un eslogan, un símbolo ya de este movimiento de la igualdad, de la lucha por los derechos de los trabajadores, derechos civiles, derechos de los inmigrantes, derechos de los campesinos, sí, el sí se puede fue obra, gracia, invención de Dolores Huerta, no de César Chávez. Ahora, Y eh, como sucede con muchas mujeres en estas situaciones, pues las mujeres siempre van sí, por detrás y a la sombra del liderazgo masculino, ¿no? Pero a ver, es que de pronto hay gente por ahí que viviendo debajo de una roca no sabe qué es lo que pasó con César Chávez. Nada más si nos puedes dar así como un contexto muy rápido. bueno, César Chávez se convirtió en la cara, en la imagen de la lucha por los derechos de los campesinos en los Estados Unidos, allá en California, ¿no? Este, a los trabajadores del campo, pues simplemente se les trataba como ciudadanos de tercera clase y pues vivían en unas condiciones brutales, ¿no? Estamos hablando por Bueno, allá de los vivían bueno, todavía, pero han todavía. cambiado muchas cosas. Es Sí, que claro, si sí, tú sí, crees sí, que sí, ahora sí, viven sí, mal, antes sí, vivían sí. peor. Y no solamente vivían peor, prácticamente no tenían voz, ni voto, ni influencia, ni ayuda, ni nada. Estaban abandonados, trabajaban en los campos, literalmente como animales, y se les trataba muy mal y no, No tenían un sindicato, ¿no? no tenían Tampoco. nada que Ujú. los protegiera, no tenían simplemente cuando quería el dueño de los terrenos les decía que se fueran y que si no les gustaba lo que estaba pasando, entonces que se fue. Entonces, pues surgió ese movimiento que fue liderado por varias personas, pero la imagen era César Chávez, también nacido en Estados Unidos a propósito de padres mexicanos, pero él fue el que comenzó este movimiento, él fue el que realmente el motor principal para formar lo que es el sindicato de los trabajadores campesinos, el United Farm Workers, que todavía existe y que todavía es muy, muy fuerte.
Bueno, pues a través de los años y de las décadas, inclusive después de su muerte, César Chávez y su imagen y su foto y su cara así de un tipo así como una cara de muy mexicano, muy latino, con una cara bonachona y todo eso, Luchador, activista, ajá, defensor. Ajá. aparecía en todos lados y las calles se nombraban y los parques se nombraban de César Chávez, inclusive por ahí, no recuerdo dónde fue que hubo una así pelea feísima entre activistas y entre defensores de los derechos de los trabajadores y gobiernos locales porque decían, ¿por qué no le ponen a esa calle César Chávez? Tendría que ponerle César Chávez, porque le pusieron el nombre de otra persona. Entonces, pero es que nosotros representamos todo eso y ahora yo creo que estarán diciendo, menos mal que no Pero ¿y los por qué? convencimos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que hace aproximadamente, creo que empezó desde el año pasado, comenzó una investigación del New York Times, del diario The New York Times, sobre abusos, posibles abusos sexuales de parte de César Chávez, no solamente con mujeres adultas, sino también con mujeres menores de edad. Y pues he ahí también la parte más grave, y es que han aparecido por lo menos dos mujeres que han dicho que César Chávez abusó de ellas cuando ellos tenían entre 12 y 13 años de edad. Y eso es muy grave, ¿no? Porque no fue una vez, sino fue una cuestión de grooming, de cómo estar, ¿cómo se llama grooming? Cómo estar, Preparándolas como, sí, como, como preparándolas, como cultivándolas, ajá. como ir poquito a poco, ¿no? Ganándose su confianza. ¿No? Él a la edad de 44, 45 años ya, de ganarse su confianza para tener relaciones sexuales con ellas, y no una, sino por lo menos, como decimos, dos de ellas. Bueno, eso apenas se supo hace muy poco, en el mes de marzo, y pues eso fue cuando salió el artículo finalmente, pues eso fue una bomba literal que derrumbó la imagen icónica del líder de los derechos protección de los derechos de los trabajadores del campo. Entonces, de un día para otro, así literalmente un día para otro, además eso ocurrió muy cerca del 31 de marzo, que es el día de César Chávez, o era el día de César Chávez, en honor a su cumpleaños. Pues tenían los gobiernos, especialmente California, que es donde pues el movimiento, de ahí, allá arrancó todo esto, de tener que saber qué hacer. ¿Cambiamos el nombre de César, del día de César Chávez? ¿O qué hacemos? No, pues no, el mismo cambiarlo. Entonces, ¿qué le ponemos y qué hacemos? Entonces, finalmente, pues decidieron cancelar celebraciones del día de César Chávez, cambiarle el nombre. Hay una foto que es muy simbólica de un lugar donde estaba su estatua así al frente. Creo que es al frente de donde está el sindicato de los trabajadores del campo. Es una caja horrible, una caja así ¿no? Para Es así taparlo. sin pintar ni nada de eso, sino para taparla. Entonces la gente pasa por ahí, ve un cuadro, un cubo de madera bien feo, y eso qué pasó ahí, Sí. eso. Y mucha gente escondiendo, inclusive aquí en South Park, el único parque que sabemos que tenía el nombre de César Chávez, un parquecito en South Park, pues ahí mismo también hay a borrarle con una cuchillita el nombre, no sé cómo se la quitaron, pero ya le quitaron el aviso del parque de César Chávez, y la gente, los centros de servicio comunitario para los latinos con sus grandes cuadros de César Chávez, ¿no? Pintados por pintores famosos y esto, pues ahora darle la vuelta o taparle o ponerle un muñequito en la cara o qué sé yo. Acá a Un propósito, emoji. sí, acá en el estado de Washington, a propósito, no celebramos como tal el día de César Chávez, pero sí se hace una proclama. La proclama de César Chávez el 31 de marzo, el gobernador ahí mismo dijo, no voy a hacer la proclama, y dijo que por el momento se iba a hacer se iba a celebrar el Día de Dolores Huerta, que casualmente cae muy cerca, ¿no? El 10 de abril, el mismo día de mi cumpleaños de mi mamá, Ah, es el cumpleaños de Dolores Huerta, que aún vive, por supuesto, y se va a conmemorar más bien ese día. claro. Y yo diría, bueno, fue un caso muy controversial. En realidad creo que no ha habido mucha controversia al respecto, ¿no? Sino sí ha habido una Bueno, condena muy clara de toda la comunidad latina o de la mayoría de la comunidad latina ante estas situaciones. ujú. Yo, en mi opinión personal, eso es una redundancia, pero en mi opinión, yo creo que sí la comunidad latina ha mostrado con todo esto que al día de hoy es imposible no señalar una situación como esta, ¿no? Porque finalmente con toda la información que tenemos el día de hoy, con todo lo que sabemos sobre la violencia contra las mujeres, etcétera, no hay manera de hacerse de la vista gorda, ¿no? Y mucha gente decía, porque Dolores Huerta también fue de las que declararon que también había sufrido abusos por parte de César Chávez. Muy importante Mucha mencionar eso. gente reflexionaba y decía, ¿cuántas abuelitas Ujú, no sufrieron situaciones similares en su entorno, en su contexto? ujú.
y nunca han dicho nada y se van a ir a la tumba con Sí, esos secretos, ¿no? Y nadie sí, va a saber lo que sufrieron estas personas. sí. Esta es una situación bien complicada porque nos pone a todos en jaque sobre cómo procesamos el valor de la causa por la que luchó César Chávez, y Ajá. eso sucede con otras personas similares. Ahorita vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Ay, ahora que dices eso, le cambiaron el nombre, tampoco mencioné que en California, por ejemplo, le cambiaron el nombre del Día de César Chávez al Día del Trabajador, los Trabajadores del Campo, que me parece pues Sí, muy, sí, muy sí. acertado, era lo que había que hacer. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo hacemos esa diferencia, no? O sea, cómo a mí, de nuevo, me parece muy bien que todo el mundo esté pintando su raya y diciendo, esto no es tolerable, Ujú, nosotros no ujú, vamos a condonar, a perdonar este tipo de circunstancias, así hayan sido hace 50 años o hace 60 años o ujú, hace ujú. quién sabe cuánto tiempo. Eso no está bien y no hay vuelta atrás, ¿no? Pero eso no quita la importancia de la lucha de los derechos de los trabajadores agrícolas. Eso no significa que Dolores Huerta estaba ahí también al pie del cañón. Y no sabemos si Dolores Huerta o cualquier otra persona o en cualquier otro ámbito más adelante en el futuro también se van a descubrir cosas, ¿no? Porque lo que decíamos, pues nadie es un santo, nadie es una santa, nadie es perfecto. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero bueno, hay de pecados a pecados, ¿no? Sí, exacto, hay de pecados a pecados. Lo de Dolores Huerta, que a propósito, a sus 95 años es cuando revela que ella también había sido víctima de abuso sexual, inclusive calificado como violación por parte, y describe inclusive cómo ocurrió y esto, inclusive dice que quedó embarazada por lo menos una vez de estas violaciones, en fin, de estos abusos sexuales, en fin, o sea, muchas cosas han salido en el caso de Sánchez, pero sí, lo que tú dices, ¿no? Nos hace pensar también en cuántos de estos ídolos no tendrán por ahí algo, un guardado Esqueletos bien en el feo, armario. sí. Porque una cosa es decir, sí, yo cuando fui joven me robé unos dulces de un supermercado, la verdad es que no soy tan, sí, no soy un político, alguna cosa. Pues, no. Pero, lo curioso es que muchos de estos escándalos salen de la misma parte del cuerpo y de muchos hombres. Bill Cosby, por ejemplo. Como dicen por ahí, no todos los hombres, pero casi siempre un hombre. Y digo casi siempre porque, bueno, a ver, otros ejemplos que también estamos pensando como para hacer, esto no es una situación que nos está afectando solamente a la comunidad latina, solamente en el caso de César Chávez. Estaba pensando yo también en un caso reciente de Julio Iglesias, ¿no? También, Súper sí. ídolo, estrella, musical, el enamoramiento de todas las mujeres en su Me da época. lástima por tu mamá, la verdad es que Mi mamá era súper ahora fan, quién. enamorada de Julio Iglesias. Y recientemente hay acusaciones muy similares, ¿no? En su Graves. caso es distinto porque Julio Iglesias pues todavía vive y entonces él todavía se puede defender. El caso de César Chávez, pues no hay manera de escuchar su versión, que siempre es importante. Total. Pero bueno, también pues igual otro ídolo que se nos cayó. ¿Y qué hace uno con su música? ¿La sigue escuchando? ¿No la sigue escuchando? ¿Qué sienten Sí, esas señoras que estaban enamoradísimas de él al ajá. enterarse? No sé, bueno, le voy a preguntar a mi mamá y a ver qué nos ¿Qué ha dice. hecho con los? Sí, porque Este, escuchar su voz es como relacionarlo con ese hombre de pronto abusó de algunas sí, jovencitas y qué sé yo, y de muchas mujeres, ya. y bueno, están esos casos, pero también dije, a ver, vamos a ver si hay mujeres que están en una situación similar, o sea, bueno, que también se han caído de su fama. Y pues sí, ahí está Martha Stewart, ¿no? Bueno, ella no es latina, pero es un Sí, caso de una mujer que sí. también era una celebridad, Es como, con le su decían como estilo de vida, el hogar, la, cocina, le decían la ama de casa de los Estados Unidos, pero era una mujer así que tenía famosísima, programas de ama de casa, que era así, todo el mundo la quería y todo eso, y resulta que y acabó en la terminó en la cárcel cárcel. por evasión de impuestos. Sí, 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 y Grave. otras ahí acusaciones, Bueno, impedimento de investigaciones criminales, ya, bueno, investigaciones, etcétera. Y bueno, dicen que aunque ya salió, pues nunca ha podido recuperar pues la claro, fama y el apoyo que tenía sí. antes de esa situación, ¿no? Y O- de nuevo, las fallas son distintas, ¿no? A las que que generalmente cometen los hombres, Eso iba a decir desafortunadamente. que en el caso, por ejemplo, de Bill Cosby, de Kevin Spacey también, el famoso actor y todo esto que me fue acusado de abusar de un jovencito, o de, no sé, de uno o de más, pero por lo menos uno fue el que habló. Tuvimos un alcalde también aquí que estaba por reelegirse, es que ahorita se me escapa el nombre, y resulta que salió una persona diciendo que cuando era joven, era menor de edad, este alcalde, que antes pues, no era alcalde, por supuesto, había tenido relaciones con él, el que era abiertamente gay, y ya, después de ese escándalo, el hombre quedó completamente Sí. anulado. Uy, y en Seattle Este, también casos de hombres latinos, desafortunadamente. sí, También ha es habido, verdad, pues, hay un par de casos sí.
muy, muy desafortunados de gente que pues era parte de la comunidad, que todo el mundo los conocía, que tenían contactos por aquí y por allá, y que de un día a otro quedan completamente apestados. Sí, y el hecho de, bueno, varias cosas que quiero decir. Una, nosotros como seres humanos, yo creo que por instinto buscamos una imagen, una persona a imagen y semejanza de nosotros para convertirla en ídolo. Entonces, en este caso, pues Ujú. no es el movimiento de los trabajadores del campo no era suficiente, entonces escogimos a César Chávez. El movimiento, no sé, de la conquista de qué sé yo, es Simón Bolívar, ¿no? No es toda la gente que estuvo alrededor. Ujú. No, entonces siempre escogemos ese nombre y Sí, ese pobre tipo, sí. bueno, digo pobre, pero entre comillas, ¿no? Sarcásticamente, pues le cae que tiene que ser un santo y resulta que no es un santo, ¿no? Pero pasando a otra cosa, tú mencionas a Martha Stewart, que no cayó por cuestiones sexuales, porque muchos de ellos caen por cuestiones sexuales. O.J. Simpson. O.J. Ah, Simpson bueno. aquí era Pero también está bien feo. el rehéroe por lo que era un muy buen jugador de fútbol americano, después se convirtió en actor, todo el mundo quería salir de una foto con O.J. Simpson hasta que murió en condiciones bueno, fue asesinada en condiciones muy sospechosas, su esposa, y pues como que todo apuntaba que él era el que la había matado, pero el caso fue el caso más vistoso, más que llama la atención, más cubierto en todos los Estados Unidos y en el mundo entero de O.J. Simpson, que al final salió inocente de ese caso, pero después terminó en la cárcel por muchas otras cosas. Ese fue un héroe que sí se fue, pero de coxis. Y antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero hablar un poquito sobre esto de la cultura de cancelación, ¿no? Que es cuando en los medios, en redes sociales, ¿Qué quiere decir? empieza a ver así como que sí, a eso voy, empieza a ver así como que un olorcito, acusaciones, menciones de que alguien, pues, ha hecho algo que no debería y sobre todo, actividades que actualmente están como muy penadas, homofobia, violencia contra mujeres, cuestiones de este tipo, Racismo. racismo, inmediatamente la opinión pública, y con la opinión pública también actores importantes, organizaciones, líderes, gobiernos, celebridades, empiezan a pintar su raya y dicen, nunca más vuelve a pasar por aquí ni el nombre, ni la música, ni las menciones, dependiendo de quién sea, de Ujú, esta persona, ¿no? Y ujú. entonces a eso se le llama cultura de cancelación, Sí, que te básicamente que cancelan. te vetan, ¿no? Sí, te De cancelan. todas partes. Y muchas veces sucede porque cuando esto sucede en la opinión pública, sucede entre dimes y diretes, ¿no? Finalmente, las reacciones de cancelación no obedecen ni a un proceso judicial, ni a ver cuál es la posición de todas las partes. Ha habido casos en que las acusaciones llegan a desestimarse o se determina que no hay pruebas o que no hay evidencia, y mientras tanto la persona ya fue cancelada, ¿no? Sí, Entonces hay mucha discusión y ahí sí hay mucha polémica sobre si uno debería adentrarle a esto de la cultura de cancelación. De nuevo, en mi opinión, sobre todo en los casos de que tienen que ver algún tipo de violencia con las mujeres, a mí me parece que esta reacción y esta cultura de cancelación tiene mucho que ver con la impunidad que existe hacia estas cuestiones, ¿no? ujú, ujú. Sabemos que en México, pero también en Estados Unidos, digamos a nivel global, existe una impunidad tremenda cuando un hombre lleva a tener conductas sexuales inapropiadas y mucho más si son hombres en alguna posición de poder o de liderazgo o Que de tomas de generalmente decisiones, es ¿no? cuando se conocen, ¿no? Entonces, pues, si a uno no le queda más que cancelarlo, porque, pues, sabemos que no va a haber o hay una alta probabilidad de que no vaya a haber ninguna consecuencia legal para esa persona, Ujú, o no de una manera, equivalente a los daños que generó, ujú. pues, entonces, ¿a qué le queda a uno más que cancelarlos?, Sí, ¿no? O sea, es como que yo creo que es una bueno, reacción de algo que está en tu poder, en tu control, ante la indignación de esas situaciones, ¿no? manera de defenderse. Yo quiero mencionar otros 2 casos de ídolos que se caen, que no tienen que ver por sexo, por asuntos sexuales, ¿no? Uno es Lance Armstrong, ¿te acuerdas de Lance Ujú. Armstrong? Sí, 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 el ciclista, ¿no? Creo que fue 4 veces campeón del Tour de Francia, una cosa impresionante, ese hombre no había quien lo alcanzara en la bicicleta y todo. También era Ah, era activista también por cuestiones de cáncer, ¿no? Me de cáncer, parece. porque él tenía cáncer Ajá, testicular y ajá. bueno, sobrevivió a ese cáncer y bueno, era una de esas historias que todo el mundo quería contar. Otra vez, como oye, todo el mundo quería estar al lado de Lance Armstrong. Hasta que salió que el tipo se hacía un doping, pero un doping, la cosa más así compleja, se cambiaba la sangre antes de las carreras y todo eso para echarse sangre contra, claro, pues por eso nadie lo alcanzaba. Así de un día para otro, porque el tipo lo negó al principio y después salió en un programa y confesó que sí, desaparecido. Otro, muy popular y muy reciente, Elon Musk. Elon Musk era para mucha gente un
héroe así con sus autos eléctricos y su innovación y sus cuestiones de que vamos a ir hasta Marte, que no sé qué, y de pronto se junta con Donald Trump, empieza a hacer un montón de cosas que la gente desaprobaba mucho del famoso programa Dodge y a despedir gente que llevaba mucho tiempo trabajando en el gobierno federal y a sacar, y la manera como lo hizo también, muy a lo Donald Trump, muy de show, muy de espectáculo, muy de que a mí que me importa lo que ustedes digan, yo voy a hacer lo que yo pienso que es correcto, y también se fue al piso y ahorita está medio por ahí, medio escondidito. Yo creo que es que es chistoso porque no fue un escándalo como tal, Ujú. pero siento que su caída venía ya desde que compró Twitter. Bueno, ahora X. Yo Ex, sí. nunca le voy a poder decir X. Es En difícil, fin, sí, sí. se Bueno, nos acaba el tiempo. Cuéntenos en los comentarios. Ay, eso siempre los decimos hasta el final, deberíamos decirlo al principio. Pero cuéntenos en los comentarios si llegaron hasta este punto. Cuéntenos qué piensan de esto, si se debería cancelar a personas que cometen este tipo de actos, si no. Y qué dice como nosotros como sociedad el hecho de que sucedan estas cosas, que se descubran y cómo reaccionamos ante ellas. Se habla podcast. Extraído hoy por Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Servicios inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.